Bueno, pues buenas tardes a todos y bienvenidos a una nueva sesión del módulo de dirección de marketing. Primera sesión de 2026. Entramos ya en el tercer y último bloque del temario. Felicitaros a todos el nuevo año. Espero que hayáis podido descansar en este periodo no lectivo, que hayáis podido disfrutar de vacaciones los que hayáis podido disfrutarlas y que, bueno, pues hayamos cargado todos pilas pues para afrontar estas últimas sesiones que tenemos por delante, ¿no? Y bueno, pues hoy toca nueva sesión de caso, ¿no? Hoy toca el caso 3, el caso transversal, en el que, bueno, pues vamos a ver, creo que es un caso muy rico, que toca muchas aristas, y como no puede ser de otra manera en un caso transversal, pues toca diferentes perspectivas y tiene que ser suficiente como para poder trabajar en diferentes o para diferentes asignaturas, ¿no? Por exigencias, un poco de calendario y un poco de guión, bueno, pues el caso plantea unas cuestiones, una serie de cuestiones que nos pueden ayudar a ilustrar muy bien algunos de los conceptos que hemos trabajado, pero que también nos van a ayudar a trabajar y a ilustrar conceptos que vamos a ver la semana que viene, como es el caso de la co-creación, como es el caso de la experiencia del cliente o del marketing experiencial orientado a experiencia del cliente, valga la redundancia, y como es el caso de la aplicación de las nuevas tecnologías y de la inteligencia artificial a algunos de los procesos de la dirección de marketing. Entonces, bueno, en la sesión de hoy lo que vamos a hacer va a ser, como siempre, tratar de presentar el caso, tratar de poner el contexto del caso, tratar de que, bueno, pues evidentemente, pues seáis vosotros los que más participéis y los que aterricéis un poco las cuestiones del caso, ¿de acuerdo? Y luego, bueno, pues cederos un espacio de trabajo para que podáis trabajar juntos en equipo. Y Edna, ¿qué duda tienes? ¿Que levantas la mano? ¿Qué quieres comentar? ¿O era simplemente que se te ha ido el botón sin querer? Bueno, no tiene importancia. Vale, pues lo dicho, hoy trataremos de presentar el caso, ¿de acuerdo? Empezar a trabajar un poco en los mimbres y orientar cómo tenemos que trabajarlo. Y con la sesión de la semana que viene, pues creo que podremos profundizar mucho más en algunos de los conceptos que se plantean en las cuestiones del caso y os va a facilitar mucho el resto de trabajo en equipo pues, para poder hacer la presentación. ¿De acuerdo? Entonces, como siempre, vamos a tratar de aterrizar el caso. Venga, ¿quién me ayuda? A ver. Vale, dice Edna que no le funciona el micrófono y que su duda era que las instrucciones del caso no se abren. Bueno, pues intentaremos. Sale error. Vale, pues si quieres, coméntalo por el foro para que no se nos olvide. Y bueno, pues si me puedes indicar el grupo en el que estás, o luego lo busco yo. Ya lo hiciste. Vale, pues entonces se me ha pasado a mí consultarlo. Pero bueno, hoy repasaremos parte de esas instrucciones. No sé si has podido, o sea, cuando dices que te da error las instrucciones del caso o el propio caso en sí mismo, o el documento del caso. ¿Qué es lo que te da error? Profe, Edna. Sí, yo no he podido visualizar el caso, entonces me aparece como unas instrucciones de más o menos de qué trataríamos el caso, mas no está cargado el caso completo, así como lo hemos visto en las anteriores clases. vale. Pero ¿quiere decir en anteriores clases también sobre el caso 3 o en anteriores casos? Ahorita el tren no lo he podido leer porque no aparece. Vale. ¿Cuántos de los que estéis aquí, o me podéis decir un poco en qué grupos no aparece el caso ni las instrucciones? Por lo menos para el grupo el 66 no aparece. 66. Sí, señor. ¿Alguno más que no aparezca el caso que me podéis reportar? Edna, tu grupo también es grupo. Vale, Edna dice que también es el 66. Vale, ¿y lo habéis comentado también con vuestro tutor o tutora? No, todavía con la tutora no, pero como ya estaba ahí en el grupo, estamos esperando
a Vale. que me diera respuesta. Vale, y en alguna otra clase que habéis tenido esta semana, no sé si esta semana en el resto de asignaturas tenéis clase o no tenéis clase. Perdón, ¿tenéis sobre el caso o no tenéis sobre el O sea, caso? hasta ahora esta es la primera clase que tenemos con el caso transversal. Vale. Como siempre, tengo la suerte de ser el primero en todas estas cosas y bueno, pues nada, me enfrento yo a este tipo de historias. Pues nada, ya lo siento. Yo lo que sí que voy a hacer va a ser, mira, a través del chat os adjunto lo que es el caso, ¿vale? Para que, bueno, pues por lo menos ahora cuando nos distribuyamos en las diferentes aulas, pues podáis por lo menos tener esa piedra de toque y aprovechar ese tiempo pues para hacer una lectura rápida del caso y demás, ¿no? Del resto de personas que no estáis en el grupo 66, ¿quién me puede decir de qué trata el caso? ¿Alguien que me pueda dar algún comentario, alguna información sobre de lo que trata el caso? Grandes titulares que hayáis podido ver en la lectura de ese caso 3 sobre una compañía aseguradora que se llama Global Sure. ¿Quién me ayuda a desarrollarlo? ¿Alguien? Bueno, pues fundamentalmente el trato trata sobre una compañía aseguradora que surge a mediados de los años 80, ¿de acuerdo? Y que, bueno, pues a lo largo de todo este tiempo sufre diferentes etapas, ¿no? Como podéis imaginar, ¿de acuerdo? Fundamentalmente, ¿cuál es la historia que el caso nos reporta? Bueno, lo primero que hay que decir es que es una compañía total y absolutamente inventada, ¿vale? Es un caso inventado, lo cual tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. ¿De acuerdo? Sus cosas buenas, ¿cuáles son? Bueno, pues que desde el punto de vista pedagógico, pues se pueden plantear múltiples situaciones que quizá no se den en la realidad. Las cosas, el punto de vista malo o el punto de vista negativo, bueno, pues que al ser un caso inventado, pues no podemos recurrir a determinadas fuentes precisamente por eso, porque es inventado, ¿no? Entonces no podemos pues, ver un poco qué es lo que ha ocurrido realmente o completar más información que la que nos dice el propio caso. Entonces al final nos tenemos que basar en lo que es la información del propio caso, más bueno, pues luego toda nuestra creatividad o inventiva que podemos dar alrededor. Pero sí que es verdad que es un caso pues, que toca pues muchos palos, ¿no? Toca puntos de gestión de operaciones, toca puntos de gestión estratégica, toca muchos puntos de innovación, por supuesto toca puntos de marketing, toca puntos incluso de recursos humanos, en fin, toca muchas aristas, ¿no? Y bueno, pues nos debería valer para enfrentar diferentes situaciones en las diferentes asignaturas, ¿no? Y que de alguna manera, bueno, pues todas esas asignaturas tengan una cierta coherencia. No sé si me estoy explicando. Es decir, desde el punto de vista de la estrategia, trabajaréis una serie de aspectos relacionados con el caso que luego pues, tendrán su repercusión en la parte financiera, tendrán su repercusión en la parte de marketing y tendrán su repercusión en la parte de innovación y en todas las asignaturas que podáis llegar a tener. ¿De acuerdo? Para al final es una historia de un viaje pues muy bonito, ¿no? De una compañía que pasa de ser una mera compañía aseguradora relativamente pequeña, que surge en el año 1984, a ser un gigante tecnológico, ¿no? Y bueno, pues nos cuenta toda esa historia a través de diferentes etapas, a través de diferentes responsables de gestión y a través de diferentes situaciones en las que, bueno, pues van sucediendo una serie de historias y una serie de cambios dentro de la compañía. E insisto, pasa de ser una aseguradora a convertirse en un plan de un gigante tecnológico si nuestras decisiones pues, lo acaban permitiendo, ¿no? Y en esa historia nos cuenta, bueno, pues cómo surge una compañía a partir de una fusión de tres mutualidades pequeñas en el 84 y bueno, nos cuenta una primera etapa hasta 1987 en la que, bueno, pues tiene unos activos globales la compañía de 580 millones de euros, ¿no? Y nos cuenta pues todo ese camino hasta 2024 en el que pasa de 580 a 5.800 millones de euros y pasa de ser una compañía
pequeña, nacida en Bélgica, nacida un poco para dar servicio en el Benelux. Todo el mundo conoce lo que es el Benelux, que es una palabra que aparece en el texto. El Benelux, ¿os suena? ¿Quién no lo puede contar qué es el Benelux? Nadie. Bueno, pues el Benelux fueron los albores o los inicios de lo que hoy en día se conoce como la Unión Europea, ¿no? Que antes fue la Comunidad Económica Europea y que surge de esa primera asociación comercial entre, en este caso, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo. De hecho, Benelux es un acrónimo pues, de Bélgica, Netherlands y Luxemburgo, ¿no? ¿De acuerdo? Y pues, fue una primera asociación comercial. Entonces, ya en esos años 80 esta compañía surge para dar servicio a los países del Benelux, Bélgica, Holanda y Luxemburgo, y ya en 2024 pues, se convierte en una compañía pues, paneuropea en el sentido de que bueno, pues, domina toda Europa, es decir, tiene ubicación y tiene presencia en toda Europa y se prepara pues, para el asalto a otros mercados pues, como Asia o Latinoamérica, que es el punto en el que tenemos que resolver y retomar el caso, ¿de acuerdo? ¿Qué tal os lleváis con el sector seguros, compañía de seguros? ¿Qué tal os lleváis? Bien, malo, regular. Bueno, pues es el momento de empezar a conocerlo. Edna Camila dice que mal. Bueno, porque, bueno, no sé si es por experiencia personal o por conocimiento profesional, pero bueno, es un sector que no deja de reinventarse y que está muy, 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 muy expuesto. Tiene mala experiencia, ¿no? Por la parte del usuario, ¿no? O parte del cliente. Pero no deja de ser un sector que está tremendamente expuesto a múltiples cambios, ¿no? Coyunturales, sectoriales, tecnológicos, incluso medioambientales, ¿no? Si me apuras, ¿no? Entonces, ¿de qué trata el caso? Trata el caso de poder, desde nuestro punto de vista, desde las diferentes asignaturas, poder analizar, poder ver, poder evaluar ese viaje, esa evolución, y trata de debilidades, trata de amenazas, trata de fortalezas y trata de oportunidades. Recordadlo, ¿no? O sea, trata de cómo una compañía pequeña puede ser consciente de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades y cómo aprovechar determinadas situaciones para conseguir hacer acciones y desarrollar estrategias que nos permitan bandear todas estas situaciones, ¿no? De hecho, insisto, en el 84 esta compañía ficticia, Global Sure, surge por la fusión de tres compañías pequeñas, de tres pequeñas mutualidades belgas, ¿no? ¿Por qué deciden fusionarse en ese momento, en el 84? El caso lo explica un poco por encima, pero es muy interesante, ¿no? En ese momento, en el 84, en Europa cambia la legislación y empieza a abrirse ese mercado económico común. ¿Eso qué quiere decir? Que para este sector y muchos otros, ¿qué pasa con la competencia? ¿Quién me lo cuenta? ¿Qué pasa con la competencia cuando en un mercado, como puede ser Europa, las fronteras caen? Las fronteras caen en el sentido de que se crea un espacio común, ¿de acuerdo? De negocio entre todos los países miembros de ese espacio común. Se aumenta. ¿Qué quiere decir que se aumenta? Aumenta el mercado, aumenta la competencia, aumenta la legislación. ¿Qué es lo que aumenta? La competencia sin duda, ¿no? Pero todo lo demás también, ¿no? O sea, las oportunidades también aumentan y también aumenta, bueno, pues la legislación. Entonces, ¿qué pasa? Que Bélgica no deja de ser un país relativamente, bueno, no relativamente, es un país pequeño dentro de la Unión Europea, ¿no? Y enfrentarse, como puede ser un mercado mediano España, ¿eh? Pero Bélgica realmente es un mercado pequeño, ¿no? Entonces, enfrentarse a gigantes aseguradoras que pueden venir, ahora Reino Unido ya no está en la Unión Europea, ¿no? Pero en ese momento que podían venir de Reino Unido, que podían venir de Alemania, que podían venir de Francia, incluso de Italia, países mucho más grandes a nivel económico, claro, ¿qué pasa con estas tres compañías belgas? Dice, oye, pues vamos a fusionarnos, ¿no? Es decir, vamos a intentar ser más fuerte, crear músculo, previendo que va a venir mucha más competencia a competir en nuestro mercado. ¿De acuerdo? Es decir,
es una solución que viene para afrontar una de esas amenazas externas que me supone el mercado, ¿no? Y con todo, ellos deciden primero hacer esa fusión y luego crear pues todo un desarrollo de estrategia, de propuesta de valor y de ese producto, precio, distribución y promoción relacionado con esto para poder competir. Entonces, si os habéis leído el caso, ¿quién me ayuda a decir, oye, cuál es la propuesta de valor de estas tres compañías? ¿De qué van? ¿Qué hacen para, aparte de fusionarse, para crear un poco más de músculo financiero y un poco de sinergias entre ellos como referente de mercado local? ¿Cuál es la propuesta de valor que ponen encima de la mesa? ¿Qué deciden hacer para afrontar esta amenaza y un poco competir? ¿Quién me lo puede decir? ¿Alguien que haya podido acceder al documento y lo haya podido leer? Bueno, pues toma una decisión, ¿no? Eh, Toma la decisión de especializarse. Vale, decir, oye, todo el mundo, cuando pensamos en el sector asegurador, pues, seguros hay tropecientos mil. Agrarios, de vida, de salud, de auto, muchos orientados a muchos segmentos de clientes, a segmentos particulares, a segmentos profesionales, en fin, infinidad de posibilidades potenciales dentro de un mismo sector, ¿no? Infinidad de divisiones, infinidad de ligas. Todo esto deciden segmentar. Dice, oye, nos vamos a dedicar al sector industrial. ¿De acuerdo? Vamos a especializarnos en el sector industrial. Y vamos a especializarnos en el aseguramiento de industrias técnicas, ¿no? Lo cual requiere un conocimiento técnico brutal, incluso un acompañamiento y un nivel de venta del cliente muy personalizado y muy especializado. ¿De acuerdo? Aquí no puede competir todo el mundo. Aquí requiere un know-how, requiere una experiencia y requiere una cercanía para el cliente. Entonces, ¿y cómo podemos prestar todo ese servicio sin que nos cueste tanto dinero o realmente prestando un servicio excelente? Y se inventan un sistema que es una adaptación específica a los riesgos del cliente. Crean un mapa de riesgos, una metodología específica. Acordaros que cuando hablamos de producto, hablamos de producto barra servicios, ¿no? Y cuando hablamos del sector seguros, ¿qué estamos hablando? ¿De productos o de servicios? Sin duda, estamos hablando de servicios. Y acordaros que las extensiones de las P's para el mundo de los servicios hablábamos de los procesos y hablábamos de las personas, no hablábamos de la importancia que tenían las metodologías de trabajo en la venta de los servicios. Y en este caso, lo que desarrollan de manera excelente y de manera totalmente innovadora son precisamente unos protocolos, unos servicios específicos para analizar los riesgos de cada cliente. Con lo cual pueden hacer un servicio asegurador mucho más específico, mucho más personalizado para cada uno de ellos y por otra parte mucho más acurado, si me permitís un poco el anglicismo, mucho más ajustado en qué, sin duda en el precio, ¿no? Es decir, pensad que los precios de los seguros van en función de los riesgos que cubren. Si tenemos una metodología muy potente, capaz de analizar ese perfil de riesgos tan personalizado, podremos acertar mucho más en el precio. ¿De acuerdo? ¿Y qué política de distribución deciden? Deciden crear una política de distribución con centros y red de contactos y puntos de contacto con el cliente. Es decir, si yo voy a jugar a un segmento, a un sector muy especializado, y si yo voy a jugar a un tipo de producto, en este caso servicio, muy personalizado, voy a crear una red de centros en las que pueda tener, bueno, pues técnicos muy cercanos al cliente. ¿De acuerdo? Como veis, coherencia total, ¿no? Parten de esa estrategia y dicen, oye, mira, van a venir a competir con nosotros. Lo primero que vamos a hacer va a ser juntarnos y lo segundo que vamos a hacer va a ser buscarnos una manera de diferenciarnos de esta competencia, de posicionarnos de una manera distinta y no irnos al mercado seguro general, sino al mercado de seguro como muy específico, muy de nicho. Y con un know-how, con un proceso, con unas metodologías muy, 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 muy concretas que no son tan fáciles de imitar. Y que a la vez pues, nos ayuden a trabajar internamente, es decir, a mejorar nuestros procesos y a mejorar nuestro pricing. Y por otra parte,
vamos a distribuirlo a través de una red de contacto muy específica. De la promoción no se comenta tanto en el caso, ni falta que nos hace, ¿no? Porque, bueno, como ya hemos visto, este tipo de productos o servicios, lo que es la proximidad y el servicio en sí mismo, bueno, pues hace que la promoción y sobre todo en negocios tipo B2B, es decir, no, que no sean de cliente a consumidor final, sino que sean perdón, de empresa a consumidor final, sino que son de empresa a empresa, el tipo de promoción pues un poco más de relaciones, networking, relaciones personales y red de ventas dentro de esos puntos de contacto. Leedlo porque es muy interesante esta primera etapa, ¿no? Es decir, al final se basa en tres pilares fundacionales, ¿no? O sea, por una parte la especialización, esa propuesta de valor brutal, es decir, ese posicionamiento estratégico brutal, brutal, es decir, oye, sé cuál es la competencia, sé quién es mi buyer persona, sé quién es mi perfil de clientes, vamos a ir a poner el foco en esos riesgos industriales complejos que no todo el mundo puede hacer, ¿de acuerdo? Entonces me meto en un océano azul, acordaros de lo que era la dicotomía esta de océanos azules y océanos rojos. Me salgo de océanos rojos donde está copiado todo el mundo y me meto en un océano azul donde hay menos dentelladas y donde puedo brillar más y puedo llegar más a desarrollar en esos segmentos de clientes. Crean un protocolo de productos y servicios basado en ingeniería, basado en un sistema y en un modelo de análisis de riesgo muy innovador y lo distribuyen a través de proximidad a esos centros. ¿De acuerdo? Y luego, bueno, a partir de aquí pues también surgen otras oportunidades, ¿no? También de mercado. Es decir, por una parte viene la amenaza de estos competidores de fuera, pero por otra parte, dentro del segmento industrial, del sector industrial y del análisis de riesgo del sector industrial, también hubo una oportunidad manifiesta muy brutal, ¿no? Y además se menciona el caso por aquella época. ¿Quién recuerda un desastre industrial brutal que ocurrió en los años 80 en Europa? ¿Quién se acuerda del mayor desastre industrial, accidente industrial, Chernóbil, ¿no? ¿Verdad? ¿Verdad, Joel? Joel lo comenta por el chat, Chernóbil, ¿no? Esto pues al final es una oportunidad también, ¿no? Es decir, eh, y creo que pues, puede ser una de las bases de promoción de aquella época, ¿no? Y como resultado, pues de este primer punto, bueno, pues nos habla de esos 580 millones de euros de patrimonio al final del año 87. Un 38% de cuota de mercado ya luego más adelante, en el 95, lo cual es una barbaridad. Es brutal, un 38% de cuota de mercado en este segmento de aseguradoras industriales. ¿De acuerdo? Y bueno, pues se convierten un poco en esos reyes del riesgo asegurador en entornos industriales, ¿no? ¿Y qué pasa aquí? Dice, oye, ¿en qué fase del ciclo de vida del producto estamos? Llegados a este punto. ¿En qué fase del ciclo de vida estamos? Nos hemos ubicado en un segmento, hemos tenido un posicionamiento en un sitio. ¿Estamos en crecimiento? Dice Joel Elías. Entonces, ¿qué toca hacer? Si estamos en crecimiento, es decir, hemos diseñado un concepto nuevo, hemos diseñado un servicio nuevo, innovador, y ahora toca crecer, ¿verdad, Joel? Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué decían que hay que hacer en ese momento? ¿Cuál es la estrategia de crecimiento? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué nos dicen los libros? ¿Qué nos dicen los textos que tenemos que hacer? Pues invertir, invertir mucho, ¿no? Entonces, claro, si ya hemos llegado a un 38% de cuota de mercado, ¿qué posibilidades tenemos para seguir creciendo? ¿Quién me lo dice? Pues para seguir incrementando cifra de negocio, o le vendo más productos a mis clientes actuales, o le vendo productos nuevos a mis clientes actuales, o le vendo los mismos productos a clientes nuevos. ¿De acuerdo? Ahora, ya tengo un 38% de cuota de mercado, ya no voy a crecer mucho más en este mercado, ¿no? Y bueno, productos nuevos, servicios nuevos, los puedo crear, puedo pensar en hacerlos, ¿no?
Pero claro, tengo un posición un poco muy de nicho, ¿no? Claro, sí, por una parte dice Enda Camila, ¿puedo mejorar la experiencia de usuario para la retención? Claro, sin duda. Pero fíjate, aquí lo que nos interesa es crecer, ¿no? Crecer a lo bestia, ¿no? Es decir, claro, no perder cuota de mercado. Y está muy bien, ¿no? Y mejorar la experiencia de usuario hay que hacerlo, ¿no? Pero eso es una parte de la estrategia. Pero claro, cuando digo, oye, tenemos que invertir para crecer, dice yo el Elías, dice, ser la empresa con la mayor cuota de mercado tiene mucho rango de inversión. Somos los líderes de mercado, ¿vale? Pero ¿qué hacemos? ¿Le seguimos robando dinero a la competencia o cuota de mercado a la competencia? ¿Nos metemos en una guerra de precios? ¿Nos metemos en una guerra de servicios? ¿O lo que decide esta gente, que decide, oye, pues vámonos a otro mercado? Es decir, vamos a expandirnos por Europa. ¿Vale? Entonces, dentro de las diferentes estrategias que hay de expansión, que lo veréis en otras asignaturas, una de ellas es, bueno, pues la adquisición de otras compañías, ¿no? Entonces, a lo que se dedican es, pues, adquirir otras compañías, adquieren una compañía en el mercado italiano para coger todo el arco mediterráneo, poder llegar a Grecia, poder llegar a Italia, poder llegar a España, al sur de Francia, y comprar una compañía del mercado teutón, ¿no? Para poder llegar a Austria, Alemania y Suiza principalmente. ¿De acuerdo? O sea, su punto es buscar expansión por toda Europa. ¿Y cómo lo hacen? Mediante la adquisición de otras compañías. Es decir, aquí hay varias opciones estratégicas, las estaréis viendo en las asignaturas correspondientes. Buscar partners locales, y una de ellas es comprar directamente unas compañías que ya están establecidas, que tengan una cartera de clientes parecida a la nuestra y que nos ayude a crecer y que a la vez pues, puedan tener complementariedad. Es decir, en las que yo pueda colocar o más fácil o facilitar la colocación de mis productos o servicios a esos nuevos clientes. ¿Se ve? Esto es un poco lo que ellos deciden, ¿no? Entonces, en 2001 adquieren, insisto, una compañía en Italia, en 2003 adquieren otra compañía en Alemania, en 2004, además, pues lanzan la primera plataforma de B2B del sector y en 2007 pues salen a bolsa, ¿no? Para incrementar un poco lo que es la financiación y demás, ¿no? Y dentro de todo este viaje, dentro de todo este proceso, vais a ver que hay una parte de organización muy potente, ¿no? Y la veréis, ¿no? La trabajaréis en otras asignaturas seguramente, pero hay una parte de organización, de apoyo con la tecnología, en fin, bastante interesante que vais a ver. Pero dentro de lo que nos ocupa, en el caso de dirección de marketing, al final tenemos que ver eso, ¿no? Tenemos que ver, oye, que estamos en una parte en la que tenemos un producto que está en fase de crecimiento y lo que nos toca es invertir, ¿no? Es decir, poder seguir creciendo, ¿no? Y si el mercado nos limita, lo suyo es poder irnos a otros mercados y poder trabajar en otros mercados, ¿no? ¿Y qué pasó en 2008? ¿Quién me recuerda lo que pasó en 2008 que se llevó arrastrando durante varios años? ¿Qué empezó a pasar en 2008 que estuvo arrastrándose durante 4 o 5 años? ¿El conflicto con China fue? Conflicto con China, algo más global, pero conflicto con China puede ser, pero algo mucho más global. ¿Qué pasó en 2008? Que empezó por La depresión económica en Estados Unidos, una gran depresión económica en Estados Unidos, que al final, ¿qué acabó pasando, Valentina? ¿Que arrastró a quién? a las empresas ¿Pero a las empresas de dónde? globales. Globales, efectivamente, ¿no? Mm. O sea, fue la famosa crisis de las crediticias, de las hipotecas subprime. Claro, vosotros, seguramente la mayoría de vosotros sois demasiado jóvenes y a lo mejor en aquella época pues estabais en otra historia. Si no, no, en España, por supuesto. Eso afectó a todo el mundo, ¿no? Y arrancó pues una crisis financiera brutal en Estados Unidos por el tema de las famosas hipotecas subprime. Bueno, empezaron con algunos bancos, Lehman Brothers y algún otro, que al final, bueno, pues por todo lo que es la interrelación financiera entre las entidades, pues acabó arrastrando a todo el mundo, ¿no? Y por ende, pues también a las compañías aseguradoras, ¿no? Las compañías aseguradoras está tremendamente vinculado al ciclo económico y al ciclo crediticio y financiero. Y sí, básicamente de 2008 a 2013, pues fue una crisis mundial, una crisis brutal de la que, bueno, pues muchos no se recuperaron y otros sí, ¿no? Para que os hagáis una idea,
los buenos de Global Sur es solo, y digo solo entre comillas y con bastante ironía, perdieron un 23%, ¿eh? Del negocio. Es decir, no hay ninguna compañía del mundo, jamás, que esté preparada para de la noche a la mañana perder pues una cuarta parte de su negocio. Ninguna. No existe. Bueno, los buenos de Global Sure al final fueron capaces de deshacerse de determinada parte de su negocio, ¿vale? Todo ese crecimiento que habían experimentado, bueno, pues empezaron a quitarse de servicios, de productos que no estaban tan dentro de su core como era, como era esa, esa idea inicial de enfocarse a lo que es el sector industrial, ¿de acuerdo? Y bueno, pues pasaron sobre todo a la reinvención digital, es decir, a la tecnología como negocio. Es decir, yo ya tenía mucho ganado, mucho avanzado. Habéis visto en la diapositiva anterior que habían lanzado uno de los primeros portales B2B para el tema asegurador y de apoyo a los diferentes partners y corredores de seguro. Y de hecho, bueno, pues dentro de ese proceso de reinvención digital empezaron a trabajar con el Big Data, empezaron a trabajar con la inteligencia artificial o los albores de la inteligencia artificial y bueno, y han llegado incluso a trabajar a lo largo del tiempo con los primeros proveedores de ordenadores cuánticos, que si me preguntáis qué es lo que es, no sé responder, porque todavía no lo entiendo, pero sé que son la monda lironda y que supone un ahorro de procesos y de tiempo brutal, ¿no? Y él hablando de un proveedor muy concreto, ¿no? De D-Wave. D-Wave como proveedor de las bueno, pues de los ordenadores cuánticos y de la informática cuántica, ¿no? Si os interesa, este proveedor sí que existe, ¿vale? Os dejo aquí un vídeo enlazado para que podáis echar un vistazo. Ya, Joana, ya hemos hablado de eso, ¿eh? Ya hemos hablado del tema del caso, por eso lo he pasado también por el chat, ¿de acuerdo? Supongo que será del grupo 66, Joana, pero ya hemos comentado eso al principio de la sesión. Por eso estamos también dedicando quizá un poco más de tiempo a explicarlo. Y bueno, me ha notado la incidencia del grupo 66. Si tú eres de otro grupo, coméntamelo para anotarlo también y directamente. Y en el chat he pasado el caso para que podáis tenerlo delante también ahora cuando nos dividamos en los diferentes grupos. Entonces decía que os dejo aquí un vídeo de D-Wave, bueno, pues para que veáis un poco a qué se dedica, qué cosas están haciendo. El vídeo está traducido en español, entonces, bueno, pues no tendréis ningún problema en echarle un vistazo para que veáis un poco qué es lo que se está haciendo a nivel tecnológico con la cuántica. ¿De acuerdo? Bueno, a través de toda esa tecnología empiezan a convertir todo ese proceso de análisis de riesgos. ¿Recordáis, no? Que esto empezó con un tema de análisis de riesgos y crear una plataforma para poder hacer un reselling de estos análisis de riesgos, ¿no? Es decir, crean una plataforma muy enfocada al análisis de riesgos de diferentes sectores industriales, pero también muy enfocada a que otras compañías aseguradoras, otros corredores de seguros, puedan aprovecharlo y puedan utilizarlo como un servicio en sí mismo. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? ¿Se entiende? O sea, por una parte ellos tienen o diseñan sus propios seguros para sus propios clientes y luego todo ese know-how, toda esa tecnología la ponen a disposición de quien se la quiera comprar. Es decir, aquí dice, bueno, ahora hay mercados, hay clientes a los que no puedo llegar, pero tengo una tecnología ganadora, porque comercialmente no puedo llegar a todos, tengo una tecnología ganadora para que cualquiera la pueda usar en la gestión de pólizas aseguradoras de sus propios clientes. Y deciden vender o empezar a vender ese servicio. ¿De acuerdo? Ahora, vuelvo a hacer la pregunta. En este nuevo servicio de RiskTech, ¿en qué situación estamos? ¿Quién me lo dice? ¿Nadie? Pues quizá en una situación mucho más inicial, ¿no? Ya no estamos en crecimiento, estamos en una situación muy inicial. Una situación, acordaros, de lo que es incógnita, ¿no? Es decir, no sabemos cómo va a funcionar realmente ese nuevo modelo de, de negocio o ese nuevo servicio.
Entonces, ¿qué nos toca hacer en ese proceso de incógnita? ¿Quién me lo puede decir? Bueno, pues realmente volver a los inicios, ¿no? A hacer ese análisis, ese estudio y ese análisis de posicionamiento. Y es un poco lo que nos plantea el caso, ¿no? El caso nos plantea tres cuestiones, ¿no? Por una parte, que definamos una propuesta de valor y marketing experiencial comparando. Y bueno, de hecho vamos a repasar un poco lo que es el documento, ¿no? Creo que lo tengo aquí a mano. Aprovechando que, bueno, también tengo abierto y que muchos no habéis visto el documento original del caso, ¿vale? Pues este es el documento, este es el PDF del caso, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, os vais a enfrentar a un caso, insisto, que tiene muchas aristas, nos vamos a enfrentar a un caso transversal de Global Insurance en el que, bueno, pues nos cuenta esa historia desde 1987 hasta 2024, ¿de acuerdo? Nos va a contar, pues un poco, toda la historia y evolución de la compañía por diferentes etapas, del 87 al 99, ¿de acuerdo? Cómo se especializan esos riesgos industriales, cuál es ese modelo, esa red de centros tecnológicos que hemos comentado. Nos habla de la expansión europea de 2000 a 2008, con la adquisición de esas dos compañías que hemos dicho, y un poco cuál es cómo realiza toda esa integración tecnológica y demás. Habla de la crisis financiera y de la transformación de la compañía de 2009 a 2015. Habla de la digitalización durante 2016 a 2020, cómo se moderniza, cómo innova con los canales, cómo va desarrollando demás, ¿de acuerdo? Y cómo se convierte en ese líder tecnológico asegurador, ¿vale? Y bueno, luego a partir de aquí nos empieza a contar pues, cuáles son sus desafíos y el contexto estratégico actual. Y bueno, nos habla de algunas cosas interesantes, sobre todo para el tema de marketing, como es el onboarding de grandes cuentas, echarle un vistazo a este aspecto, está muy bien, ¿de acuerdo? Y luego, pues, cómo utiliza chatbots como mediadores, cómo utiliza la tecnología para otros ahorros de recursos y cuál es el modelo operativo futuro. Y aquí, bueno, pues nos habla pues, de un montón de cosas, ¿no? Pero sobre todo de esta nueva unidad de negocio que os he contado, ¿no? El cómo puede trabajar o ayudar a otras compañías con ese servicio que vende de análisis de riesgo con tecnología propia. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ¿qué cuestiones nos está planteando el caso? Pues por un lado, nos plantea una cuestión de estrategia de marketing y propuesta de valor, es decir, Global Sure debe decidir si consolida su posicionamiento como aseguradora tradicional o si se transforma definitivamente en una plataforma siempre aplicado al mercado latinoamericano, que es el que tenemos que analizar. ¿De acuerdo? O trabajamos como una plataforma Insurtex B2B, es decir, trabajamos desarrollando ese modelo de venta de ese know-how que tenemos realizado nosotros para nuestros clientes, vendérselo a otras personas, ¿no? A otros colaboradores, ¿no? Y a partir de ahí, desarrollar acciones de marketing experiencial. Olvidaros de esto hoy, ¿de acuerdo? El marketing experiencial hablaremos de él la semana que viene en la siguiente lección. Igual que la co-creación. Cuando hablemos la semana que viene de co-creación, podéis completar este punto. Pero sí podéis empezar a trabajar en qué tipo de investigación comercial deberíamos realizar y cómo integrar esos mecanismos entre clientes o partners. Fijaros qué interesante, ¿no? Clientes o partners. ¿Por qué? Por diferentes puntos de vista, ¿no? ¿Os acordáis? Cliente-usuario, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de estrategia de marketing y sobre todo cuando hablamos de propuesta de valor, ¿quién me recuerda qué definía una propuesta de valor, qué definía un posicionamiento? ¿Cuáles son las tres preguntas fundamentales que tengo que responder en una propuesta de valor en un posicionamiento estratégico? ¿Quién me lo recuerda? Venga, ayúdame con esto. ¿Qué vendo? ¿A quién se lo vendo? ¿Y por qué me compran?
¿De acuerdo? Entonces tenéis que comparar esas dos posibilidades. Es decir, si aterrizamos en el mercado latinoamericano como una aseguradora tradicional o aterrizamos en el mercado latinoamericano como unos vendedores de servicios de análisis de riesgo para otras aseguradoras o corredores de seguros. ¿Se ve la diferencia? Entonces, ¿qué tendremos que investigar primero? ¿O qué tenemos que identificar primero de esas tres preguntas? ¿El qué, el quién o el por qué? Venga, ayudadme un poco. Pues el quién es lo que tendréis que valorar. Con la ayuda. No, primero el quién. ¿A quién le vendo? Y luego cómo se lo vendo. O qué le vendo, mejor dicho, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, aquí tendréis que poner el foco, ¿sabes? Cuando hablamos de, oye, ¿por qué trabajar en un posicionamiento? ¿Por qué trabajar en otro? Tendremos que, o tendréis que ver qué posibilidades hay. Es decir, si nos ubicamos como aseguradores del sector industrial en LATAM, ¿quién es mi cliente ahí? Si yo me voy a ubicar en LATAM como una compañía tradicional aseguradora en el sector industrial, ¿qué tendré que analizar? ¿Cuál será mi buyer persona? ¿Quién será mi cliente objetivo? La industria latinoamericana, ¿correcto? Y estamos hablando del perfil de industria tipo Chernobyl, tipo gran industria. ¿Cuántos de estos hay? ¿Me interesa o no me interesa? En cambio, si lo que vendo es una analítica de riesgos, un sistema de análisis de riesgo para otras compañías aseguradoras, que pueden ser de otro tipo, ¿de acuerdo? Pues ¿quién es mi cliente ahí? El partner, la compañía, el corredor de seguros. Ver esa dicotomía y razonar por qué puede ser interesante entrar en uno o en otro. ¿De acuerdo? Y la segunda cuestión ya directamente dice, oye, vamos a investigar comercialmente el negocio del Risk-Tech, es decir, el segundo negocio. Es decir, nos olvidamos de la compañía asegurada tradicional y nos convertimos en un proveedor de servicios tecnológicos. ¿Qué tipo de investigación comercial tengo que hacer? Acordaros, cuantitativa, cualitativa, mixta, cómo hacerla, etcétera. Y procesos de co-creación relacionados que ya trabajaremos la semana que viene. Y por último, aplicación de tecnologías emergentes e IA generativa al mundo del marketing, que nuevamente es algo que veremos en el tema 6. ¿De acuerdo? Pero hoy sí que me interesa sobre todo que aprovechéis. De hecho, os voy a adjuntar también el texto, por si acaso no lo tenéis, el documento de las instrucciones. Voy a cerrarlo primero, que si no me dice que no. Vale, entonces, ahora toca separarnos en esas salas, ¿vale? Estamos 20 participantes, voy a hacer tres salas, ¿de acuerdo? Para que podáis familiarizaros con el documento si no habéis tenido acceso a él del caso 3, hacer una lectura rápida, ver las instrucciones y empezar a pensar en eso. Empezar a pensar quién puede ser el usuario y cliente de cada una de esas dos opciones, qué cosas podemos utilizar, empezamos o tenemos que empezar a analizar utilizando ChatGPT en este caso para que nos ayude a hacer esa investigación comercial de buyer persona, de posibilidades y demás, ¿de acuerdo? Y empezar a pensar un poco también en ponernos en la piel de Global Sure para empezar a pensar en ese negocio de compañía de prestación de servicios, ¿de acuerdo? Si tiene sentido o no tiene sentido, ¿vale? Entonces, como siempre, os dejo 10 minutillos para que aterricéis en las diferentes aulas y luego, bueno, pues me iré pasando por cada una de ellas, por cada una de las tres aulas. Bueno, voy a hacer dos, voy a hacer solo dos aulas, ¿vale? Porque estamos pocos participantes. Voy a permitir compartir para que podáis compartir documentos y demás y podáis verlo entre todos. ¿De acuerdo? Vale. Distribuimos las aulas.
Voy a crear dos aulas. Asigno automáticamente. Acordaros del número de aula por si os vais. Para grabación de momento. Vale, reanudamos grabación una vez que recuperamos los grupos pequeños. Al final, bueno, pues nos hemos quedado muy pocos participantes y bueno, pues porque realmente, por lo visto, bueno, pues por lo visto no habéis tenido acceso al caso para poder preparar la sesión. Entonces, bueno, pues tampoco tiene mucho sentido el conservar las salas de trabajo si realmente, bueno, pues no hay discusión y vais a estar haciendo el trabajo individual de lectura del caso, ¿no? Bueno, pues también no habéis tenido oportunidad de hacerlo, entonces esto no tiene mucho sentido. Nada, recordaros un poco lo que es las actividades que tenéis que enfrentaros. Es fundamental que evidentemente pues hayáis tenido acceso al caso y lo podáis leer tranquilamente para poder afrontarla. Pero bueno, fundamentalmente lo que hay que trabajar es eso, en intentar comparar ese posicionamiento o esas posibilidades de posicionamiento y de propuesta de valor en el mercado latinoamericano, decidir si seguimos como con el modelo tradicional de aseguradora o lanzamos definitivamente el modelo de Risk-Tex, es decir, el modelo de análisis de riesgo o del servicio de análisis de riesgo para otras aseguradoras y otros corredores de seguro. Analizad muy bien con ChatGPT quién puede ser la mayor persona de cada uno de esas dos propuestas, de esas dos alternativas, y pensad muy bien, de manera crítica, cuál de las dos pues, puede ser más interesante. Oye, pues por volúmenes dentro del mercado latinoamericano o por cualquier otra razón, ¿no? Y a partir de ahí completadlo con la clase que tengamos la semana que viene sobre pues marketing experiencial, ¿no? Es decir, pues un poco con alternativas de marketing experiencial que pueden ser aplicables a cualquiera de los dos posicionamientos. El segundo punto, bueno, pues un trabajo de investigación comercial. Allá sí que nos vamos a enfocar solo en lo que es el análisis de riesgo como servicio, es decir, el servicio o la puesta en marcha o el lanzamiento del servicio de RiskTech, que veréis lo que es cuando leáis el documento de tranquilamente, descubriréis un poco cuál es ese punto de servicio de análisis de riesgo enfocado a clientes, otras aseguradoras y corredores de seguros. Y luego, bueno, pues como siempre, intentad pensar en técnicas cualitativas, en técnicas cuantitativas, cuáles de ellas aplicar. Y veremos la semana que viene algunos procesos de co-creación que pueden ser aplicables a diferentes etapas de la dirección de marketing y entre otras, pues a la parte de investigación de mercado. Y, como siempre os digo, pues lo completaréis la semana que viene. Y por último, la aplicación de tecnologías emergentes, también pues y la inteligencia artificial generativa a diferentes etapas del proceso de marketing. Lo completaremos la semana que viene. Entonces, bueno, pues por mi parte nada más. Como siempre, bueno, pues muchísimas gracias por vuestra atención. Lamento que no hayamos podido aprovechar la clase pues eh, cumpliendo mucho más los objetivos de la misma, ¿no? Es decir, no tiene mucho sentido el trabajo en grupo si no habéis tenido acceso a ese caso 3. Lamento la incidencia, lo comentaré con la coordinación del curso y de la asignatura para poder resolverlo cuanto antes. Entonces, ahora más que nunca, y puesto que también tenemos que completar parte del temario y parte de la aplicación del caso la semana que viene, ahora más que nunca, bueno, pues aprovechar el foro, ¿vale? Aprovechar el foro para tratar de plantear todas las dudas que tengáis sobre el caso. Yo esta semana le prestaré mucho más, siempre le presto atención, ¿no? Pero esta semana con más hincapié, con más INRI, porque no habéis podido acceder a ese caso hasta ahora. Y bueno, pues por mi parte nada más. Terminamos un poco antes de la hora, pero creo que las circunstancias mandan en este sentido y trataremos de completar pues toda la información a través del foro. ¿De acuerdo? No sé si queréis aprovechar o tenéis dudas, preguntas, ruegos sobre cosas que hayáis podido ver sobre el caso o sobre la metodología del caso, lo que hayáis podido ver hasta el momento. Si tenéis alguna duda, ruego, pregunta.
sobre el tema? Por mi parte, todo claro, profe. Muchísimas gracias más bien por la clase. ¿De acuerdo? Pues por mi parte nada más, insisto, lamento un poco el tema, paramos la grabación y damos por finalizada la sesión.